política, politiquería, demagogia. Cualquier similitud o semejanza con personas o hechos es mera coincidencia. Augusto Pinochet Ugarte. Capítulo 1. De la política a la politiquería. Es difícil que alguien pueda permanecer ajeno a las contingencias políticas. Directa o indirectamente, y quiéralo o no, toda persona siente y resulta afectada por las consecuencias de la acción política que realizan otros. De esto se deriva la trascendencia que para todo el mundo adquieren las luchas políticas, las pasiones que ellas provocan y la importancia de que en ellas intervengan los individuos más capaces y desinteresados. En la historia de nuestro país hay ejemplos de políticos de genuina probidad que sacrificaron estoicamente todo interés personal en beneficio de los superiores intereses de la patria. Sin embargo, su ejemplo no fue seguido por todos, y se impuso una actitud que, al convertirse en la de la mayoría, transformó el trabajo noble del auténtico político en una actividad que pasó a ser sinónimo de pago de favores electorales, prebendas y beneficios personales. Desnaturalizada de ese modo, la política llegó a ser, en la práctica, más que nada, politiquería y demagogia. Creo justo insistir que en Chile han existido y existen hombres que en su vida pública, como políticos, no se han dejado arrastrar por el afán insaciable de las conductas egoístas. Ellos han dado ejemplos dignos de ser imitados. Con su calidad humana y espiritual, trascendieron la actividad estigmatizadora y logrera del partidismo a ultranza, aunque en los hechos, su voz y sus actos solo hayan constituido una digna excepción. Las críticas a la actividad política, mal entendida, no son una cuestión nueva en nuestra época. Ya en 1947, un expresidente de la República trazaba una semblanza negativa de lo que acontecía en la actividad político-partidista de aquellos años. Al respecto, prefiero citar textualmente con sus propias palabras. Al referirse al partidismo, dice, comillas, «Cuando el partidismo predomina, el partido pasa a ser más una agencia de empleo o de influencias burocrático-administrativas que un medio de expresión de ideas», cierra comillas. Y agrega, comillas, «Siendo la razón de partido la que todo lo justifica, se puede recibir participación económica en los negocios del Estado para la caja del partido. No predomina en las directivas el que piensa en el país, sino el que piensa en servir a sus amigos. Este tiene éxito, prospera, pasa a ser jefe, y cuando se piensa demasiado en colocar bien a los amigos, se está ya por el camino de pensar que si se ayuda a tanta gente, es lógico pensar en ayudarse a sí mismo, y no faltan las oportunidades de concretar esa ayuda», cierra comillas. Y continúa, abre comillas, «El partidismo es cada vez más exigente, no le importa cometer injusticias, destaca mediocridades y se va consumiendo a sí mismo, porque va progresivamente buscando sus reservas hasta en los elementos titulados jóvenes, que muchas veces no tienen otro título que la amistad con los caudillos, aun cuando se demuestren huérfanos de todo mérito». Cierra comillas. Esta cita es de Eduardo Frei Montalva en Política y Espíritu, año 2, número 20, republicado en la revista Vigilia, año 1, volumen 1, número 2, Santiago de Chile. Junio de 1977, página 58. Ya en 1947, aquel expresidente de la República manifestaba su desazón frente al desquiciamiento de la actividad política, proceso de descomposición que culminó en 1973. No puedo dejar de extraer otro párrafo de alguien que conoció tan profundamente nuestra vida política, y que dice lo siguiente respecto del político. Abre comillas. «No sabe vivir sino bajo el alero del poder que lo cobija y lo alimenta, pues no tiene otra razón de ser que lo mantenga, y cuando pierde aquel, se transforma en mal perdedor, y entonces la oposición todo lo justifica, porque para él no hay intereses anteriores y superiores a los partidos. Es una lástima que esta negativa visión del político chileno no haya sido desmentida a posteriori por los hechos que condujeron al país
a una lucha partidista que lo tuvo al borde del abismo. El artículo mencionado define con claridad un fenómeno que los chilenos bien hemos conocido. Comillas, en el fondo, el partidismo es una forma de crisis moral. Ambiciones incontenidas, ansias de beneficio o figuración personal, sentido de clan que se ayuda y acomoda. Cierra comillas, y agrega, abre comillas. Al revés, hay que desconocer el mérito y aplastar al que se destaque, pues resulta incómodo para los que hacen de la política una pequeña profesión que los saca del anonimato y el fracaso, que los libra del esfuerzo serio, del estudio y del trabajo. Cierra comillas. Duras pero exactas resultan estas palabras en alguien que dedicó muchos de sus esfuerzos a la política. Es la voz de quien vivió realmente esta situación. Sus conceptos, me parece, no debieran jamás ser desestimados ni olvidados. Las páginas que siguen pretenden llamar la atención sobre una serie de desviaciones que tenía el sistema político imperante en Chile hasta 1973. Tales desviaciones provocaron la crisis que culminó ese año y afectaron tanto a las conductas colectivas de la mayoría de los partidos como a las actitudes individuales de muchos hombres dedicados a la política, derivando esta noble misión de bien común en una politiquería enferma de partidismo, demagogia y sectarismo, la que estuvo a punto de provocar la destrucción del país. No pretendo entregar a través de estas páginas un ensayo de carácter teórico, sino una visión muy personal que describe aquel tipo de conductas y actitudes que deterioraron progresiva y aceleradamente nuestra vida institucional. He decidido publicar estas notas con el deseo de llamar la atención sobre dichas desviaciones, por cuanto algunos pretenden, hoy en día, reeditar las mismas prácticas cuyos resultados tanto daño le hicieron al país. Lo hago pues, desgraciadamente, a veces se pretende hacer olvidar una realidad que pudo haber sido, para Chile, definitivamente trágica. Estoy convencido de que en la actividad política es necesaria una verdadera y profunda vocación de servicio público. Dicha vocación debe ir dirigida realmente a la consecución de objetivos superiores que procuren el bien común, y esos objetivos deben emanar de la historia, la idiosincrasia y la realidad humano-geográfica que nos inspira, es decir, todos aquellos factores que conforman nuestra patria y sus tradiciones. Este ha sido el espíritu del gobierno que presido, espíritu que fue definido en forma precisa en la Declaración de Principios del Gobierno de Chile, solo a 6 meses de haber asumido la alta responsabilidad de sacar al país del caos político, social y moral en que lo sumió el partidismo. El país entero ha realizado una inmensa labor de reconstrucción nacional, por el camino de los principios enunciados. Mucho se ha avanzado en todos los sectores, y aunque el mundo afronta una grave crisis económica que golpea duramente a Chile, tengo la convicción más absoluta de que saldremos adelante fortalecidos. No me cabe la menor duda de que retomaremos la senda de un crecimiento sostenido. Sin embargo, me preocupa profundamente el saneamiento moral del quehacer político, tarea que considero difícil pero no imposible. Tengo fe en el alma nacional, a pesar de que la juzgo carente de malicia, pudiendo por ello ser sorprendida y utilizada por las engañosas formas adoptadas por la demagogia. Pero siempre he creído que el chileno reacciona con decisión y firmeza en cuanto descubre el engaño. Esta necesidad del cambio de los hábitos políticos es una de las razones de mis esperanzas en la juventud, porque ella sabe hacer coincidir la acción con los ideales. Nuestra historia está jalonada de muchos hechos gloriosos en el campo de batalla, y ahí nuestros jóvenes han dado muestras de la entrega de que son capaces cuando se trata de cumplir lo que han jurado. Dirigiéndome especialmente a ellos, a los jóvenes, he creído conveniente señalar lo que tantas veces he reiterado sobre los desenfrenos partidistas. No pueden continuar las acciones que tienden a generar divisiones o conflictos artificiales. Desgraciadamente, todavía existen activistas remunerados por las colectividades que pretenden desunir a los chilenos
y provocar agitación, y lo que es más grave, no es inhabitual que se les pague con dineros provenientes del exterior. A estos activistas se les ordena que se infiltren en las organizaciones sindicales, con el objeto de crear conflictos laborales en forma artificial y presionar para que éstos se mantengan sin solución. El ciudadano debe entender que el dirigente sindical politizado solo obedecerá instrucciones de la colectividad partidista, en lugar de atender las necesidades del gremio. Es más, algunos con impudicia hasta hacen referencia a las reuniones a que han asistido y en donde se les han dado instrucciones para su trabajo. El trabajo consiste, por ejemplo, en idear una huelga que pueda parecer justa. Si no se logra esto, la idea es promover un paro de apoyo a otro grupo que ya está siendo controlado y que se encuentra en huelga. Lo que les interesa es fomentar una situación que se pueda explotar políticamente, sin importarles el perjuicio que esto pudiera causarles a los trabajadores. En situaciones como estas, no existe la más mínima probidad. El político probo es prácticamente una inconveniencia en la lucha política. En tales circunstancias, la probidad es la supeditación a las órdenes del partido. En otras palabras, el mejor militante es el que cumple las instrucciones del partido al pie de la letra, no importando la moralidad de su proceder. Es, en efecto, la sujeción absoluta al partido lo que allí vale. Por otra parte, ¿qué grado de libertad y preocupación por los problemas nacionales puede tener un político que recibe dinero del extranjero con los consiguientes compromisos? No es necesario ser muy suspicaz para presumir que necesariamente deberá comportarse de acuerdo con las instrucciones que le dicten quienes le pagan. No hablemos de los partidos marxistas, cuya dependencia a las directrices foráneas es total. Allí el grado de entrega moral y de conciencia es absoluto. Y la historia nos muestra, de modo casi caricaturescamente trágico, cómo algunos llegan hasta celebrar las invasiones a sus propios países. Por ello, hago votos para que estas líneas llamen a la reflexión, y para que la juventud, que no sufrió los efectos del partidismo, no permita que la engañen, como también que su conducta futura se base en los cánones que son propios de lo mejor del alma del pueblo chileno. No deseo terminar este capítulo sin reiterar mi profunda fe en Chile y exhortar a mis compatriotas para que en este mundo convulsionado por el odio, la violencia y las ambiciones, sigamos en la búsqueda de nuestro destino, por la senda de la comprensión, la solidaridad y el orden. Capítulo 2. Ser militar y ser gobernante. Se podría pensar que, para quien haya decidido dedicar su vida a la carrera de las armas, la política representa una actividad que en cierto modo le es indiferente. Ello quizás pueda tener alguna razón en lo que se relaciona con el episodio contingente, pero en ningún caso puede el militar permitirse permanecer impasible ante las grandes decisiones históricas que afectan el destino de la patria. Como soldado de Chile, vi y viví con inquietud lo que en el país sucedía en los últimos lustros en que dominó el partidismo, y sobre todo, temí la tragedia que podía consumarse cuando el Partido Comunista consiguiese el poder a través de Allende. Preocupado por aquella realidad que había palpado en mis primeros años de oficial y que tanto me inquietaban, me pregunté muchas veces por mi posición como soldado de Chile, y de modo especial por mi responsabilidad en aquellos momentos. Veía no sólo cómo la institucionalidad había sido deteriorada, sino que, más aún, cómo los hechos la traspasaban diariamente ante la impotencia general, y lo que es peor, asistíamos a la preparación de un cruel enfrentamiento entre compatriotas, alentado abiertamente desde el extranjero. Nadie escuchaba ya la voz de la razón y de la armonía. Todo era consignas, imágenes ajenas a nuestra realidad y voces agresivamente altisonantes. La politiquería hundía a nuestro país, mientras los sectores más humildes sufrían las peores consecuencias de la crisis total que en Chile debatía.
A eso habíamos llegado en nuestra patria, y a eso había que ponerle término. Producido el pronunciamiento militar, el 11 de septiembre de 1973, he investido desde esos instantes de tan altas responsabilidades de Estado, me he detenido en no pocas ocasiones a meditar lo que para mí ha significado asumir paralelamente dos papeles que, a mi modo de ver, si bien son distintos en la formalidad de su definición, no obstante, convergen en el fin último. Me refiero a ser gobernante y ser militar al mismo tiempo. La vida militar me preparó, primero, para entender cabalmente que ninguna institución puede funcionar en buena forma si existen en su seno el caos y la anarquía. Deben, en efecto, darse jerarquías, funciones y responsabilidades. En una palabra, orden. Aprendí que ese es un requisito fundamental para que la organización sea eficaz, y aprendí también que cada componente de esa estructura, idealmente, no debe fallar en la ejecución de sus responsabilidades. Es decir, en la vida militar se vive, quizás con mayor claridad formal que en otra parte, en la permanente dinámica de mandar y obedecer. ¿Y acaso sucede algo demasiado diferente en cualquier otra actividad? En todo caso, quien manda debe saber hacerlo. A su vez, quien obedece, en consecuencia, no puede escapar a la misma dinámica. Todo esto tiene que establecerse en la comprensión cierta de qué es la organización militar. En ella, quien no sepa mandar, no sirve, y quien no sepa obedecer, tampoco sirve. Por lo demás, y aunque resulte un tanto drástico decirlo así, en la vida, la persona que resulta más inútil es aquella que no sabe ni mandar ni obedecer. Creo que para poder ejecutar bien el mando es imprescindible haber aprendido a obedecer, y a obedecer en plenitud, en forma comprometida, sin vacilaciones. Es mal jefe, por lo tanto, quien haya sido mal subalterno. En resumidas cuentas, el saber mandar y saber obedecer son instancias de la vida militar que sólo pueden diferir en meras cuestiones de forma en su proyección a la sociedad en general. En todas partes deben darse jerarquías y mando, y en todas partes, por lo tanto, existirán personas con mayor o menor capacidad para ser útiles según su función. Así, cualquiera que sea la organización social, básicamente debe conformarse con una jerarquía que debe estar en función de un real consenso, con una búsqueda auténtica del bien común. No debe repetirse el hecho de que minorías controlen y manejen decisiones, como aconteció en el pasado, o que éstas provengan desde el exterior. Una democracia debe sustentarse en un respeto jerárquico. Valgan estos alcances previos para referirme a algunas cuestiones que han ocurrido en Chile y que he visto aflorar desde que asumí la función de gobernante. Sufrimos en Chile todo un proceso movido por la demagogia de uno u otro estilo, proceso cuyo fin era siempre el mismo, a saber, el permanente cuestionamiento de las jerarquías, de la autoridad y sobre todo del sistema mismo, para finalmente intentar destruirlo. O sea, emergió un pensamiento crítico, más exactamente un pseudo-pensamiento crítico, destinado a crear las condiciones propicias para el avance del Partido Comunista. Esto pudo llevarse a cabo bajo la inspiración de los comunistas, la complicidad tácita de otros y la ingenuidad de terceros. La consigna era que todo debía ser cambiado, y para ello, de modo no tan subliminal ni delicado, se dejaba vislumbrar la idea amenazante de que previamente era imprescindible aniquilar lo existente. De ahí toda la efervescencia que los marxistas procuraron propagar, no solo en las universidades, sino que también en la educación media, y quizá más abajo, llegándose incluso al intento de convertir la educación nacional en un adoctrinamiento socialista. El Partido Comunista y otras colectividades dispusieron de un número suficiente de activistas para impulsar inquietudes en la juventud, muchas de ellas absolutamente legítimas, que ellos se encargaron de desviar hacia los intereses y fines partidistas. Así fue desarrollándose el proceso chileno al que nuestro gobierno puso término. A cualquier hombre que vista uniforme
no le resulta difícil reconocer los elementos estratégicos de la acción política. Y de ese modo, especialmente claro, la ofensiva del Partido Comunista, que obedece a las instrucciones que Moscú proyecte por el mundo. Los militares entendemos aquella permanente acción de guerra en que se encuentra el comunismo soviético, y por ello, quizá, somos el mayor obstáculo para la acción imperialista de la Unión Soviética. Capítulo 3. El Partido Empresa. La influencia comunista en la ideología y práctica de los partidos de centro e izquierda, más el financiamiento internacional de ellos, condujeron a las corrientes políticas a constituirse y actuar como verdaderas empresas económicas, con organización nacional. Su objetivo fundamental era la conquista y mantención del poder, aun cuando su militancia fuera numéricamente muy minoritaria en relación con el total de la ciudadanía. La forma de lograr sus propósitos consistía en proyectarse sobre todas las manifestaciones importantes de la vida de un pueblo. De hecho, iban tras la búsqueda de un control del mayor número de organizaciones representativas. Se quería con eso movilizar a las masas, crear hechos políticos y preparar las elecciones. Esto último de gran importancia para asegurar el futuro de la empresa política. A través de mis numerosas destinaciones en mi carrera militar, y de modo particular por mi experiencia en la zona del carbón, pude conocer cómo los comunistas primero y luego otros partidos buscaban el control político de las organizaciones de los trabajadores. Esas acciones, y es necesario decirlo, no se excluyeron de los medios coercitivos. El propósito de fortalecer la capacidad negociadora de los trabajadores justificaba la idea de la unidad sindical y militancia obligatoria en el movimiento laboral. Desgraciadamente, los objetivos gremiales eran utilizados por activistas políticos infiltrados, los que usualmente conforman las oligarquías sindicales burocratizadas. Esto, desde luego, para ejercer dominio sobre las actividades productivas, de servicio, etc., y consecuencialmente sobre la marcha económica de la nación, transformando este poder laboral en influencia política. Los movimientos laborales, políticamente manejados, se transformaban en instrumentos de opresión y control de los trabajadores por el partido, no siendo ajenos a la violencia física y moral. Muchas veces, como es obvio, sus dirigentes hacían prevalecer el interés del partido sobre la materia laboral. Es así como se hizo necesario al activista de partido, que nació entonces de la organización comunista, y luego fue imitado por los demás partidos. Este pasó a ser el instrumento normal en los conglomerados políticos modernos. Es el organizador de la administración partidista en el medio social. Y su presencia es detectada no solamente en las organizaciones de trabajadores, sino también en las juventudes de pobladores, de artistas, de intelectuales, gremiales, profesionales, y en todas aquellas que en algún momento puedan ser útiles a los fines del partido. Los activistas forman parte de la burocracia del partido. Junto con otro tipo de militantes, encuentran en el asambleísmo y en el partido las posiciones que jamás pudieron lograr, por mérito propio ni capacidad, en otras actividades del diario vivir. De esta burocracia, bien financiada y dedicada a tiempo completo al establecimiento de la dominación partidista de la población, se seleccionan los dirigentes que controlan el cumplimiento de las órdenes emanadas del líder, o de la oligarquía dirigente. Con el acatamiento sin concesiones de las órdenes recibidas, defienden su estatus y posibilidades de mejoramiento de las prebendas que otorga la organización dentro de la estructura de poder. A su vez, y por otro lado, la estructura orgánica del poder en el partido confluye hacia niveles más estrechos, a manera de una pirámide. En esta forma, se ejerce aquel por la fracción que domina el Comité Central, el Secretariado o el Consejo Nacional, que son pequeñísimas oligarquías que imponen sus decisiones a la totalidad del partido. Así también las imponen a las organizaciones sociales que dominan. Esta modalidad es otro plagio que se ha hecho del comunismo, el que a su vez denominada
centralismo democrático a este sistema. Se ha pretendido defender el carácter oligárquico de la dirección de los partidos. Para ello se señala que tal estructura le otorga estabilidad a la conducción pública de la colectividad, facilitando la carrera política de sus dirigentes. Pero esta posición es diametralmente opuesta al sentido de la democracia, por cuanto nada puede alterar la voluntad popular, ni nadie puede atribuirse el derecho a gobernar. Un partido así estructurado se transforma en una empresa con dueño conocido. Aparecen los amigos del líder y sus allegados inmediatos en la administración de aquel, mientras la base popular solo busca vincularse al elemento democrático central. Contribuye al fortalecimiento de esta oligarquía el financiamiento internacional, el que es recibido por el líder, quien organiza el cuerpo de funcionarios superiores, y a través de estos se contrata a los activistas u organizaciones sectoriales. Así, el Partido Comunista, en especial, controla totalmente la vida del militante, sus amistades, sus odios y sus amores. Eso explica la uniformidad de opiniones de los miembros del partido cuando se encuentran en la oposición. Al ascender al poder, se produce una fuerte activación de las pugnas entre los dirigentes, fracciones, grupos o matices, convirtiendo la relación interna en algo insufrible, como expresión de las mayores flaquezas humanas, a tal punto que el partido pasa a ser dirigido por el Tribunal de Disciplina. El manejo de las finanzas del partido le da un poder incontrarrestable al líder. El control del aparato partidista se transforma en definitivo. Su equipo de colaboradores, que vive de dicho financiamiento, sabe que nada puede hacerse o decirse que contradiga esta voluntad. Cualquier desobediencia lleva aparejada la pérdida de su puesto y su descalificación política. Cuando el líder muere o pierde el apoyo económico, surge la pugna por obtener la ayuda financiera, y quien la consiga obtendrá el liderazgo. La mantención de las maquinarias de poder partidista es costosa. Es preciso alimentarlas con grandes cantidades de dinero y de influencias gubernativas. Por ello, la política del partido está ligada a los grandes y pequeños negocios, y constituyen en sí una empresa. Cuando pierden el poder, la clientela electoral se traslada al partido gobernante, quedando ligados a él solo aquellos que formaban parte del aparato del partido, es decir, su administración. Los partidos así estructurados y financiados tienden a abarcar el control de todas las actividades de una sociedad. Se crean organismos de fachada para vestir los pronunciamientos del partido con el ropaje siempre bien visto del arte, la cultura, la investigación científica, el deporte, el sindicalismo, el gremialismo, la organización poblacional y hasta la vida religiosa. Todo ello debidamente publicitado por los medios de comunicación social y los periodistas del partido. El espíritu de estos comunicadores sociales es el famoso, comillas, periodismo comprometido, cierre comillas, cuya esencia fuera definida por el señor Allende cuando dijo que, abro comillas, el periodista no estaba al servicio de la verdad, sino de la revolución, cierre comillas. El sistema de partidos, así estructurado, se transforma en un peligro para la libertad de un pueblo. Difícilmente puede considerarse como participación popular la concurrencia a masivas manifestaciones públicas. Eso constituye el circo con que se anima el sistema, y permite a la masa desahogar tensiones y frustraciones, logrando la falsa impresión de que participa en la alta política. La oratoria demagógica hace lo demás, y tras esas manifestaciones masivas con que se fabrica la imagen de la democracia activa, se escamotea la triste realidad de la desvalida condición de un pueblo, el que permanece atrapado en medio de la lucha de las oligarquías partidistas por la conquista del poder. Para hacerlo, mantienen en constante pie de guerra a sus activistas, introduciendo en todos los niveles de la vida social la insidiosa y mezquina visión de que la sociedad es un campo de batalla, y que no habrá paz hasta la victoria de uno de los contendientes. Esta es la tendencia totalitaria de los partidos. El objetivo de esta tendencia
es la politización partidista de toda la sociedad para lograr la conquista del poder. Por ello, en el arte, la cultura, hasta en la religión, desde la juventud hasta la vejez, todos deben someterse al control del partido, mientras se lucha por el poder. Y una vez conquistado, la acción se orienta a mantenerlo. Por desgracia, todos los partidos, incluso los que se dicen sinceramente democráticos, confluyen en esta forma de concebir la vida política. Las dificultades legales y prácticas con que se encontraba el ciudadano para organizarse políticamente, al margen de los partidos que se daban maña para impedírselo, imposibilitaban la reforma del sistema. El electorado terminó votando por el mal menor, y para finalizar, marginándose de los asuntos públicos. Y el sistema partidista hizo crisis, hasta el punto de casi engendrar una tragedia en nuestro país. Capítulo 4. La democracia partidista y el comunismo. En estos años de gobierno, me he referido en numerosas oportunidades a los conceptos de política y politiquería. He mencionado insistentemente las nocivas prácticas partidistas que condujeron al país al enorme caos político, institucional, moral, social y económico que tuvimos que enfrentar en 1973. En forma reiterada, he señalado el peligro que amenaza al mundo libre, debido a la creciente expansión del imperialismo comunista soviético, refiriéndome en especial a la acción permanente de agresión desde el extranjero y en el interior que realiza esta ideología, no solo contra el gobierno, sino que, particularmente, contra el pueblo de Chile. Lo anterior no obedece a una obsesión mía, ni a slogans, pretextos o acusaciones gratuitas, sino que al convencimiento absoluto y plenamente justificado por los hechos de que la aparición del comunismo soviético alteró profundamente el sistema democrático occidental, quitándole toda moralidad a la lucha por alcanzar el poder y transformando sustancialmente el concepto de libertad, bajo la influencia de la concepción de la lucha de clases. Lo sucedido en Chile fue para los moscovitas una derrota táctica dentro de esa gran batalla estratégica que dan por la conquista del mundo. Los comunistas deben hoy intentar desquitarse de esa derrota, y para ello tratan de destruir nuestra estructura político-social, para recuperar así el terreno perdido. De ahí la permanente agresión a que someten a Chile desde Moscú. ¿Qué otra explicación cabe cuando se gastan millones de dólares en una permanente acción psicológica contra un país pequeño y situado en un extremo del mundo? Algunos sostienen que el sistema democrático partidista que conocimos en el pasado es la mejor forma de gobierno y de vida para un pueblo, por la libertad de elegir entre los mejores hombres como representantes, para participar así en las decisiones de gobierno, y además por la oportunidad de adherir a la ideología que les sea más afín. No podría discrepar en la forma de quienes sostienen esta concepción romántica de la democracia partidista, pero difiero profundamente de la manera que finalmente nos correspondió vivirla y soportarla. La ciudadanía sufrió frustraciones tras frustraciones. Tampoco escaparon a ello destacados hombres públicos de gran probidad, cuyas buenas intenciones y proposiciones se estrellaron con los vicios de un partidismo desenfrenado. El Estado democrático es la forma de organización política en la que el pueblo elige libremente a sus gobernantes, y las organizaciones intermedias de la sociedad se desarrollan con legítima autonomía hacia la obtención de sus fines específicos, conformando una democracia auténtica de participación política. Los partidos son canales de participación políticos, en los que, sin embargo, no se agota la democracia. La historia nos muestra ejemplos de cómo todas las dictaduras totalitarias han sido gobernadas por un partido político único. Esto nos señala claramente, además, que las intromisiones indebidas de los partidos
en las organizaciones intermedias, para usarlas con fines de poder político, someten a la sociedad a una verdadera dictadura de las reducidas oligarquías partidistas dirigentes. El análisis de la realidad política de las últimas décadas en nuestro país nos muestra una evolución en la concepción tradicional de representatividad, concepción según la cual el ciudadano elegía al gobernante o legislador para que actuara de acuerdo a ciertos principios a satisfacción del criterio del elector. Se concebía esto por cuanto la participación popular, teóricamente, obligaría a los elegidos a actuar de acuerdo a quienes lo eligieron, en lo que se refiere al cumplimiento de programas o ideologías propuestas desde el partido. Históricamente, esta concepción ideal de la vida política se desvirtúa lamentablemente en la práctica con la aparición del comunismo y del imperialismo soviéticos. Y además, como consecuencia de la realidad social, que indica que el electorado no intelectualiza su voto en la forma que se supone. De tal manera que no es inusual presenciar las violentas mudanzas de la opinión política de los electores de un extremo a otro del espectro partidista. Por ello no se puede afirmar seriamente que el partido ha recibido un mandato para aplicar su ideología en su integridad. Muchas veces se escucha «yo voté por ellos, pero no para hacer eso», refiriéndose a aspectos fundamentales del programa de los mandatarios. Por otra parte, los partidos tampoco cumplen sus compromisos propagandísticos en la forma prometida. La ideología y especialmente la praxis comunista soviética buscan la integridad del poder sobre la totalidad de las organizaciones y la vida social del país. Esta concepción integral es excluyente de las concepciones ideológicas de los demás partidos, y su aplicación supone la imposibilidad de cumplir con un compromiso fundamental de la democracia, el respeto a las minorías. No otra cosa es la razón por la cual buscan la destrucción de las bases sociales y económicas que las sustentan. La ideología política, como un conjunto de ideas o postulados propios de un grupo pensante que se aplica a la realidad histórica, se caracteriza por su variedad, y ello de acuerdo con los cambios que experimenta dicha realidad, desde el punto de vista de quien reflexiona. La aparición de la ideología marxista, y sobre todo el aporte del leninismo, provoca el análisis de la realidad histórica desde una perspectiva materialista y atea. Configura de facto una forma de pensamiento y acción ajena a la de los antiguos partidos políticos del sistema democrático. Los antiguos partidos políticos, con todos los defectos humanos que sus integrantes pudieran tener, poseían una doctrina o conjunto de principios filosóficos desprovistos de toda relación con los aspectos circunstanciales. Dichos principios consistían en una apelación tan abstracta en su esencia que carecían de toda metodología real para su materialización. Formaban parte de una utopía superior, de quienes inspiraban a través de ellos ideas como libertad, justicia, grandeza nacional, defensa de la tradición, de los fueros de la Iglesia y otros valores. Elementos que constituían así los idearios partidistas. En aquellas épocas pretéritas, los fundamentos económicos de la sociedad no eran puestos en tela de juicio, pues todos los sectores vigentes de la política concordaban en el respeto a la propiedad privada y a la libertad económica. A partir de Marx se incorpora definitivamente el análisis crítico integral de la sociedad material. Según su pensamiento, todas las instituciones de la vida social son políticas y son expresión de la lucha de clases orientada hacia el poder. Por ende, son instrumentos de la revolución para destruir la sociedad burguesa hasta sus cimientos y para construir una nueva sociedad sobre nuevas bases económicas y materiales. En cuanto a la política, ésta sólo defiende las concepciones económicas y visiones integrales de la sociedad. La ideología reemplaza la doctrina, y el militante del partido luchará por realizar una revolución. En Chile vimos cómo se ofrecían revoluciones de signos y de métodos políticos diferentes. No obstante, la realización de cualquier revolución implica el colapso del sistema vigente.
Más aún, cuando el gobierno de definición marxista, por todos recordado, se empeñó en transformar violentamente la relación de fuerzas sociales. Se observó la paradoja de que el propio gobierno era un agente de subversión. Tal audacia en los procedimientos es propia de los partidos cuya ideología consagra la revolución integral, sosteniendo su derecho a realizarla por sentirse dueños de la verdad, aunque sean minorías políticas. El Partido Comunista y los demás grupos marxistas, que han sido siempre minorías, incluso en los países en que detentan el poder, participan en el sistema institucional democrático realizando una permanente actividad subversiva y utilizan las organizaciones sociales como campo de batalla político, produciendo un trastorno completo de la vida social, cultural y económica de la nación. Obligan así al Estado a emplear su capacidad represiva. Sin embargo, invariablemente el núcleo central de la subversión permanecerá al amparo de la legalidad democrática partidista. En estas circunstancias desaparece el consenso sobre cuestiones fundamentales y con ello la convivencia pacífica. Algunos partidos adquieren la fisonomía de secta y sus militantes se sentirán participando de una vivencia que compromete íntegramente su existencia, como puede solo hacerlo una religión. La ideología pasa a ser en la práctica un sustituto secular de la religión, y no falta quienes intenten, en su afán revolucionario, unificar o conciliar el materialismo dialéctico con el cristianismo. Por ello no resulta extraño que se conciba una teología política, comillas, la teología de la liberación, cierre comillas. Esta, comillas, aventura intelectual, cierre comillas, de algunos teólogos modernos, es un nuevo e importantísimo frente abierto en beneficio del comunismo. Y a pesar de haber sido denunciado por la máxima autoridad de la Iglesia, continúa siendo usado como un eficaz instrumento de penetración política en la religión. La ideología marxista se desarrolla en la praxis política en hacer un concreto, debido a que los partidos tradicionales responderían solo a los intereses de la clase burguesa. Ante esta crítica destructiva, las tendencias políticas cuestionadas buscan su propia justificación y dan origen a otras concepciones ideológicas. Surge la obligación de procurarse una ideología global de la sociedad, la cual tenderá a fanatizar a los militantes. Como contrapartida, surgen otras, con trascendencia casi religiosa, lo que hace imposible la convivencia pacífica, y se desata una pugna que inexorablemente trastorna la existencia de todos. El Partido Comunista impulsa consecuencialmente a las demás colectividades políticas a copiar sus estructuras, sus concepciones disciplinarias, sus ofertas electorales y sus métodos, lo que, unido a la fanatización por la ideología, otorga a la actividad política el sentido de una, comillas, guerra total, cierra comillas. El carácter integral de esa guerra por la conquista del poder compromete a la sociedad entera en la lucha, y la actividad partidista invade todas las expresiones del acontecer social, estableciendo su politización definitiva. No todos los partidos siguen esa tendencia, pero cuando se ven amenazados, desarrollan una actividad agresiva semejante a las de las entidades de izquierda. Se llega así casi a usar los mismos métodos y actitudes, envileciendo por lo tanto no solo la vida política, sino que la convivencia ciudadana, como pudimos experimentarlo en el convulsionado periodo de la llamada Unidad Popular, paréntesis, de 1970 a 1973. Este carácter totalizante, internacional e invasor del partido moderno es una característica del comunismo. En él radica la causa de que el sistema de partidos termine destruyendo la democracia. La ciudadanía reaccionaba en las elecciones contra esta modalidad política mediante la abstención, cuyo alto porcentaje obligó a los partidos a dictar leyes represivas contra quienes no acudieran a sufragar. Por lo demás, con ello se percibía claramente que la democracia participativa y la teoría del mandato político es uno de los mitos de los teóricos políticos modernos. A pesar de la triste experiencia vivida en nuestro país, antiguas oligarquías partidistas se empeñan en un retorno al pasado,
y argumentan que no hace falta restringir la democracia, porque la subversión se reprime con una buena ley de defensa del Estado que castigue estos delitos. Olvidan que la subversión que vivió Chile la realizaron partidos que prometían el respeto a la democracia, y más de algún movimiento autodefinido como democrático no pudo detener la subversión mientras gobernó. De hecho, existió incapacidad para combatir exitosamente a legiones de activistas marxistas, quienes a su vez los obligaron a aceptar sus tácticas sindicales, además de infiltrarlos de distintos modos y particularmente en su juventud. Curiosamente, son las oligarquías dirigentes de este tipo de partidos las que hoy presionan para el regreso de la democracia partidista. No existe en ellas el menor interés en reparar estos vicios que ya hemos señalado, vicios a los cuales se podría agregar que la inconsistencia básica de su política, en paréntesis, ofrecerlo todo, aunque parte de lo que ofrece no lo pueda cumplir por contraponerse con otra parte ya comprometida del mismo, cierra de paréntesis, conduce fatalmente a la aparición de las hoy soterradas, pero activas, fracciones pro-marxistas, tan aptas para vivir en la clandestinidad. Si tuvieran éxito, volvería a imponerse el marxismo, y las mismas estructuras partidistas de ese entonces le entregarían el poder, repitiendo las razones que esgrimieron en 1970, cuando se expresó que, comillas, si se ha aceptado su participación en el sistema democrático, hay que entregarles el poder porque ganaron, cierre comillas. En realidad se olvida que cuando en 1958 propiciaron y participaron en la legalización del Partido Comunista, argumentaron que en esta forma defenderían mejor el sistema democrático. Habría que alabar la poca memoria de estos personeros. La operatoria de la democracia partidista obliga a los partidos al juego demagógico que los arrastra al marxismo. Y es así como presenciamos el triste espectáculo observado en sus juntas nacionales, en donde se debatían los derechos de los ciudadanos con tal ligereza que un par de votos decidían sobre aspectos sustanciales de la vida de los habitantes de un país. En efecto, solo 500 o 600 personas, integrantes de esa oligarquía burocrática partidista, tenían el poder de resolver el sistema de vida de todo un pueblo. El sistema dirigido por partidos incapaces de ser leales con sus compromisos básicos, dejan al juego de minorías activas y accidentales las cuestiones políticas esenciales. La sociedad chilena debe disponer en consecuencia de los medios legales que la defienda de la, comillas, dictadura, cierra comillas, de los partidos políticos. Pues las expresiones públicas de personeros de sus oligarquías dirigentes señalan la existencia de la misma mentalidad descrita. Por eso, la ley debe asignar el lugar que ocupen en la democracia que construye Chile, y en ningún caso debe hacerles entrega del monopolio del quehacer político, ni debe permitirse que interfieran en los demás organismos representativos de la sociedad. Pienso, de acuerdo a mi experiencia, que la concepción más razonable del sistema democrático es aquella que entiende que los ciudadanos desean un gobierno abierto a sus inquietudes, que les proporcione seguridad y orden público, y una autoridad que los defienda de las injusticias, como también que se preocupe sinceramente de las necesidades de los más desvalidos. Creo asimismo que la renovación de autoridades debe hacerse de acuerdo a un calendario convenido constitucionalmente y que consagre el derecho a participar de los ciudadanos. Me parece que el deseo de la ciudadanía es que los políticos interpreten y representen las inquietudes, las necesidades y los problemas y anhelos de la población, y no al revés.